Dios te bendiga, te hablamos de parte de una mano amiga y queremos seguir compartiendo la palabra de Dios y queremos seguir hablando acerca del propósito que Dios tiene con una persona que viene a Cristo, porque Dios pues siempre tiene propósitos que son de beneficio tanto para la persona como para muchas otras personas. Hemos dicho que nosotros como seres humanos pues tenemos mucho egoísmo, y quisiéramos solamente ser los importantes o los que recibiéramos bien de parte de Dios. Pero Dios piensa mucho más alto que nosotros, mucho más amplio que nosotros, y Él quiere que nosotros seamos bendición a mucha gente, no solamente a nosotros, no solamente a nuestra familia, no solamente a la gente más cercana, pero a mucha gente lo más posible, porque imagínense cuántos millones de personas hay en el mundo y Dios ama a todo el mundo. Dios no menosprecia a nadie y es bueno que pensemos así como Dios piensa. Por eso es que tenemos que nacer de nuevo para que recibamos la mente de Cristo. El apóstol San Pablo le dijo a los corintios de que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuál era la mente de Cristo? Pues salvar al mundo entero. Nosotros pues no vamos a salvar al mundo entero, pero sí tenemos que entrar, pedirle a Dios cuál es ese propósito, que nos revele ese propósito que Él tiene, para por lo menos aquellos que venimos a Cristo, que decimos que somos cristianos, para que tengamos una vida útil, con sentido, que no sea una vida inútil a que vivamos sin ningún provecho, porque esa es la intención de Dios, que cumplamos con el propósito. Hemos citado los versos de Romanos 8:28, donde dice que todas las cosas aman a bien a aquellos que ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. O sea que aunque parezcan malas, eventualmente van a traer su bendición, van a tener sentido, van a traer algo edificativo para la vida de la persona. El apóstol escribió, también dice que cuando recibimos la disciplina de parte de Dios, pues en el momento no la sentimos como algo buena, pero después trae fruto apacible de justicia. Ya cuando somos disciplinados, incluso en este mundo físico, muchas veces como normalmente cuando somos disciplinados por los padres, cuando somos niños, pues no nos gusta. Pero cuando ya llegamos a ser adultos nos damos cuenta de que eso nos sirvió para ser personas de bien. Lo mismo es con Dios y entonces siempre tenemos que pensar así como Dios piensa. Efesios 2:10 lo hemos citado, de que somos hechura suya, criaturas nuevas en Cristo Jesús. Dice, para que andemos en las buenas obras que Dios destinó desde antes de la fundación del mundo y nosotros caminemos. Pero entonces pues Dios nos tiene que preparar para esas obras que Él preparó. Así lo ha hecho con todos aquellos que Él llamó y que tuvieron éxito, que alcanzaron testimonios de fe, desde Noé, desde el mismo Enoc, desde Abraham, Moisés y los profetas, Elías, mismo Señor Jesucristo, el apóstol San Pablo y así. Eso es algo que pues es todo aquel que quiera ser útil en las manos de Dios. Ahora, tenemos que buscar el propósito de Dios y ser trigo, porque hemos hablado de que tenemos que ser trigo. El Señor Jesucristo en el capítulo 12 de Juan dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si cae y muere, dice, lleva mucho fruto, hablando de sí mismo. Y lo mismo es para nosotros, porque hemos citado también en Lucas 22, verso 28, donde el Señor les dice, ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas, dice, por lo tanto yo también les asigno un reino, dice, para que se sienten a mi mesa, dice, y también se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. El final propósito de Dios, al final de todas las cosas, de todo lo que podamos, lo que dice la palabra de Dios y ver en la palabra de Dios, es que Dios quiere que realmente reinemos como Él quería desde el principio con Adán y Eva. Ellos echaron a perder el propósito de Dios por su desobediencia. Entonces escuche esto también, porque esto es muy importante también, amigo y hermano, y para que pensemos y meditemos cómo vivimos. Dios tenía el propósito de que Adán y Eva reinaran desde el principio, y les dijo, y vea cómo el Señor les dijo, ustedes van a sojuzgar este mundo, dice, el único que va a estar más arriba de ustedes soy yo, el único que les va a pedir cuentas a ustedes soy yo, pero ustedes son los que van a reinar este mundo.
Pero entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Apareció Satanás metido en la serpiente, que era el animal más astuto que Dios se había creado. Significa que Satanás también tiene sus propósitos, tiene también sus planes y también anda buscando gente que esté dispuesta a cumplir con sus propósitos. Vea el mundo cómo está, porque hay mucha gente cumpliendo los propósitos de Satanás. En una ocasión el Señor Jesucristo, en capítulo 5, les dijo a aquella gente de los judíos de que hace 2000 años, yo he venido en el nombre de mi Padre, dice, y ustedes no me han recibido, dice, pero si viene otro en su propio nombre, a ese ustedes lo van a recibir. Refiriéndose a ese individuo que va a aparecer en estos últimos tiempos, el anticristo, se le llama en la palabra de Dios, el hijo de perdición, el hombre de pecado, el hijo del diablo, que va a ser un enviado, dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, cuya venida de ese anticristo es por obra de Satanás. Él tiene su propósito, él tiene también su anticristo y va a aparecer en cualquier momento. Él también tiene sus propósitos a través de toda la historia. Vea, podemos hablar de historia, todos los imperios que ha habido y todos se opusieron al plan de Dios. ¡Qué casualidad! Los babilonios, los medopersas, los griegos, los romanos, hasta la fecha muchos gobiernos se oponen rotundamente al plan de Dios y a que Dios gobierne en las personas. También tiene sus planes y han levantado gente, Hitler, Caín, Judas, y podemos mencionar a muchísima gente y en este mismo momento gobiernos países enteros que sufren hasta de hambre porque tienen líderes muy malos. Satanás tiene malos propósitos contra la humanidad también. Si hable de cualquier cosa y él ha levantado, en el libro de Eclesiastés capítulo 3 dice que todo tiene su tiempo, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de hacer lo bueno, tiempo de hacer lo malo, tiempo de matar, tiempo de no matar, tiempo de abrazar, dice que incluso hay tiempo de amar y de odiar. Porque Dios anda buscando gente que esté dispuesta a cumplir el propósito que Dios tiene, porque quiere bendecir. Todo lo que Dios quiere es que seamos bendición a los demás y que lleguemos a reinar con Él. Así como aquí le dijo a los apóstoles en Lucas 22, 28, dice, ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas, en mis luchas, dice, por lo tanto yo también les asigno un reino para que se sienten conmigo a mi mesa a comer, dice, y a reinar, a gobernar a las 12 tribus de Israel, y eso va para todo aquel que sea fiel hasta el final. Pero también Satanás a través de la historia ha reinado a través de hombres malos, de personas malas que han oprimido a la gente, y hasta la fecha sí podemos ver a través del mundo, donde hay países enteros donde se oponen rotundamente al evangelio, que allí no puede estar más claro que el enemigo está cumpliendo su propósito ahí a través de hombres malos. Vea, entonces vamos a leer aquí la escritura que dice, una escritura del apóstol San Mateo, en el capítulo 15 y verso 10, dice así la palabra de Dios, y llamando junto así a la multitud les dijo, oíd y entended, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale, porque de lo que sale de la boca del hombre sale del corazón. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron, se ofendieron cuando oyeron estas tus palabras? Y él les contestó y dijo, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. El Señor aquí le está diciendo en una ocasión por ahí, cuando él habló de que lo que entra por la boca no es lo que contamina, sino lo que sale de la boca, las palabras corrompidas, porque salen del corazón, un corazón corrompido. Y los apóstoles van y le dicen al Señor Jesucristo, ¿sabes de que los escribas y fariseos se ofendieron por lo que dijiste? Y Él les contesta así, miren, toda planta que mi Padre Celestial no plantó va a ser desarraigada, va a ser arrancada. O sea, en otras palabras, hay muchas plantas que en sentido espiritual, que Dios no las plantó, que esa semilla no vino de Dios.
Recuerde que entonces allá el Señor, cuando les dice, después de que les dice a aquellos apóstoles que van a reinar con Él, también inmediatamente les dice, y especialmente al apóstol San Pedro, le dice: Simón, Simón, el diablo te ha solicitado para zarandearte como a trigo. Y lo mismo hizo con todos los demás, pero especialmente, ¿por qué? Porque Pedro era el que más insistía: no, Señor, yo no te voy a negar. Si voy a la cárcel contigo, pues ni modo. Si incluso me matan por tu culpa, ni modo, pero yo no te voy a negar. Y el Señor le dijo: mira, antes de que el gallo cante 3 veces, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Dice: pero yo he rogado, dice, vea entonces aquí, para soportar las pruebas y las luchas, hay que siempre estar en oración, porque es algo que la gente descuida mucho. Y cuando uno se descuida, uno puede convertirse en cizaña, hermano. Uno puede convertirse en mala semilla. Las iglesias, así, eso es algo común. Hay cizaña y hay trigo y hay buena semilla, pero uno depende a quién escucha. Si voy a escuchar la voz de Dios, a las buenas palabras, la buena semilla, ¿me entiende? Entonces el Señor viene y le dice a Pedro: mira, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces, porque tú quieres ser trigo, pero como no tienes fuerza suficiente por ti mismo, tú me vas a negar. Pero yo ya oré, yo ya pedí al Padre, ya intercedí para que tú te levantes, te arrepientas y vuelvas a mí. Eso es lo que dicen muchas traducciones: te arrepientas y vuelvas a mí, y vuelvas a ser trigo. Porque en esos momentos, cuando niega al Señor Jesucristo, pues obviamente actúa como cizaña. Vea entonces, una de las cualidades, o de las cosas, más bien dicho, de las cosas malas que tiene la cizaña, la planta en sí, la planta literal de la cizaña, es esto. Según se conoce, es una planta que sale sola, especialmente donde se dan otras plantas parecidas a ella. En unas partes del mundo le llaman el arroz falso. El arroz es algo que se consume mucho en todo el mundo, especialmente en los países asiáticos. Lo cultivan mucho, pero también sale uno parecido y por eso le llaman el arroz falso. En otras partes donde se cultiva el trigo también sale y le llaman el trigo falso. Así que donde quiera, esa cizaña puede salir al lado de la buena semilla. Pero una de las cosas que tiene la cizaña, esta planta, es que produce un hongo alucinógeno. Un hongo alucinógeno. Ahora, ¿qué es un hongo? Pues es un parásito, digamos, una bacteria que trae esa planta y hace que se forme un hongo. Y hay hongos que son cultivados para comérselos, que se consumen, pero hay hongos que salen solos en el campo. Pero este que produce esta planta es alucinógeno. ¿Qué es eso de alucinógeno? Mucha gente lo procura, especialmente gente que está metida o que tiene sus problemas de drogas, de adicciones de drogas y todo ese tipo de... que quieren ver cosas que no se pueden ver a simple vista con la vista natural. Por eso son alucinógenos. Alucinar significa ver cosas que uno no puede ver así con la pura vista natural. Y mucha gente los consume para eso. Ver, en otras palabras, en el mundo espiritual, ver cosas que no existen. En el libro de Gálatas, en el capítulo 3, el apóstol San Pablo le habla a estos Gálatas, una iglesia que él levantó en aquellos años, hace 2000 años. Llegaron los judaizantes, los que todavía no creían en el Señor Jesucristo, aquellos que estaban en contra del cristianismo, los religiosos de aquel entonces. Venían y querían destruir la obra que había levantado el apóstol San Pablo y le decían a los Gálatas, les querían imponer la ley y otras costumbres judías y que desecharan a Cristo y el Evangelio. Entonces el apóstol va y les dice: ese es otro Evangelio, otro Cristo, eso es cizaña. Y luego en el capítulo 3 les dice: ¿quién los fascinó? Les pregunta el apóstol San Pablo, les dice a estos Gálatas, les dice: ¿quién los fascinó? ¿Quién los hipnotizó? ¿Quién los hechizó? En varias diferentes traducciones, pero en todas significa de que es como si ellos hubieran visto algo que realmente no existía o algo falso, algo que no venía de Dios, como si hubieran comido hongos alucinógenos. La religión fue la que hizo eso.
la cizaña. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y lo malo de mucha gente religiosa es que creen que son trigo, porque la cizaña y el trigo muchas veces es idéntica, pero su función, el efecto que causa es totalmente diferente. Allá la religión, lo normal, que normalmente lo que hace la religión es apartar a la gente de Cristo, que no crean en Cristo como Señor, que crean que se pueden salvar por sus propias obras, que crean que Jesucristo no es necesario para que... Y una mentira lleva a otra, y a otra, y a otra, y a otra, porque la corrupción nunca para. Por eso Dios tiene que ponerle un alto a este mundo corrupto, al mismo diablo por corrupto, porque si no, nunca paran y acaban destruyendo toda la creación de Dios. Porque así es la cizaña. Y espiritualmente eso es lo que pasa en una iglesia. Las personas que son cizaña, que no se preocupan por cambiar, lo único que hacen es llegar a corromper el trigo. Y si uno también como trigo no está velando debidamente, orando como el Señor le dijo a Pedro, yo he orado para que tu fe no se torne, no se cambie a cizaña, sino que permanezcas como trigo. Entonces es una cosa delicadísima, porque una cosa es que seamos zarandeados entonces como trigo, para que podamos ser limpios, podamos ser refinados, porque siempre Dios va a hacer eso con cualquiera que quiere usar. Tenemos que ser limpiados, tenemos que ser apodados, como dijo en el capítulo 15 de San Juan. Todo pámpano, dice, que lleva fruto, dice, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Todo aquello que no sirve, aquella hoja seca que está por ahí, todo aquello que parezca cizaña, Dios quiere, porque todos estamos propensos a hacer cizaña también, a dejarnos contaminar por la cizaña, a comer hongos alucinógenos, a dejarnos engañar por la religión, por el espíritu de la religión, y entonces caer en la trampa. Todos estamos expuestos a ser fariseos, todos estamos expuestos a fallar, así como Pedro falló, a negar al Señor Jesucristo. Pero la cosa está que reconozcamos. Lo malo está cuando ya la persona no reconoce que está equivocada, que está mal, que pierde la honestidad y la sinceridad de parte de Dios, y no hay quien la convenza de que está equivocada, que no escucha al Espíritu de gracia, no escucha al Espíritu de Dios, al Espíritu de verdad. Y entonces empieza ese proceso de convertirse en cizaña, y muchas veces no es retroceso, como en el caso de Judas. Ahí andaba Judas con el Señor Jesucristo, 3 años y medio, tuvo oportunidad de ser trigo, pero nunca quiso reaccionar, y convirtió y acabó siendo lo que siempre era, ¿qué? Cizaña. Y hay otras personas que pueden empezar bien, o empezar mal y terminar como trigo, porque la iglesia, escuche hermano, que la iglesia es un lugar público, un lugar donde se enseña la palabra de Dios, es un edificio donde cualquiera puede llegar, y llega mucha cizaña, y muchos sí se enderezan, hacen caso de la palabra de Dios, oyen la palabra de Dios, son aquella tierra que sí hace caso con honestidad, con sinceridad, aceptan la palabra de Dios, y van trabajando en sus vidas, y con el tiempo y la perseverancia cambian a ser trigo. Pero también hay muchas personas que son cizaña y llegan a la iglesia y nunca cambian, a pesar de que escuchan constantemente la palabra de Dios. La cizaña no va a acabar bien, porque la cizaña, acuérdese, está destinada para el fuego. También el Señor Jesucristo habló de la parábola de la cizaña y el trigo. Dice que un hombre vino y sembró buena semilla en su campo, pero que después el enemigo vino mientras los hombres dormían, vino y sembró cizaña. Y vinieron sus servidores y le dijeron, bueno, pero ¿qué no sembraste buena semilla en tu tierra, en tu terreno? Dijo, sí, dice, nomás que esta cizaña la vino y la sembró un hombre, un mal hombre, dice, un enemigo vino y sembró la cizaña mientras los hombres dormían. Mientras los hombres se descuidaban, vino y la sembró. Entonces estos servidores le dicen, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y él les dice, no, porque no sea que juntamente con la cizaña vayan a arrancar el trigo, sino que espérense mejor al final de los tiempos, dice, y vamos a arrancar la cizaña, dice, voy a mandar gente especializada para que
sepa distinguir entre una cosa y otra, y van a arrancar la cizaña, la van a amontonar en manojos, dice, en grupos, dice, y va a ser lanzada al fuego, quemada en el fuego, dice, y el trigo, dice, lo voy a recoger en mi granero. Y esto es importantísimo, porque en estos días en que vivimos, días finales, acuérdese entonces, el diablo también tiene sus propósitos, así como Dios tiene sus propósitos buenos de bendición, porque para todo hay tiempo. El diablo anda buscando cantantes que canten su música de él, que toquen su música de él. Anda buscando sus servidores que hagan todo lo que él, para robar, matar y destruir, porque ese es su ambiente de él, su vida, su idea, su naturaleza de él. Dios también anda buscando gente que le sirva, que enseñe su palabra, mujeres, niños, hombres, en la misma iglesia. Está llame constantemente, hombres que estén dispuestos a interceder, hombres que se pongan en medio de la brecha, mujeres que sean columnas de la verdad. Pues tenemos que procurar permanecer siempre como trigo, si somos trigo, y no dejarnos envolver por ningún espíritu de religión, de cualquier otra cosa que nos pueda convertir en cizaña. En estos últimos días tenemos que tener mucho cuidado, porque pues la cizaña está destinada para el fuego, pero el trigo, dice el Señor, lo va a recoger en su granero. En el libro de Isaías capítulo 28 es un capítulo que tiene que ver con escatología, profecía de los últimos días, y ahí habla de cómo el pueblo de Israel pues se ha corrompido a través de toda la cizaña que hay en el mundo. Y es donde en los últimos versos el Señor habla de los diferentes granos del eneldo, del comino, de la cebada, de la avena. Y dice que el trigo entonces tiene que ser también triturado, pero no para siempre, dice, sino que lo va a guardar en su granero. Así que tenemos que procurar ser trigo y cumplir con el propósito de Dios, porque eso es lo único que nos trae bendición y satisfacción a nuestra vida. Acepte a Cristo como Señor y Salvador y sea trigo. Que Dios lo bendiga. Hasta la próxima.